Buenas tardes a todos. Voy a grabar esta parte que fue la que no quedó grabada en la clase inicial, ¿ya? Y después va a continuar con la grabación de la clase que tuvimos el 14 de noviembre. Aprovecho de pedir disculpas por el atraso, pero fin de año es un poco de locos. La primera clase, si lo recuerdan, hablamos todo lo que es Convin-CT en cuanto a técnica y hicimos un poco la comparación con la radiología 2D. En cuanto a la imagenología 3D, la tomografía computarizada Convin, ya o tomografía volumétrica de haz cónico en español, comenzó en el año 1998, más o menos en la misma época en que se desarrolló el multidetector de los escáneres médicos. Y la finalidad de la creación de este equipo principalmente era tener un equipo de un tamaño más reducido, que tuviese menos radiación y que a la vez fuese de uso exclusivo o dirigido al área más bien odontológica, ¿ya? Dentro de sus ventajas estaba que tenía un voxel isotrópico, que son todos los lados iguales. Recordemos que el voxel es lo mismo, es la unidad mínima del Convin, de la imagen del Convin. Es lo mismo que el píxel en una fotografía en 2 dimensiones. El voxel es esta unidad mínima en un volumen. Que el voxel sea isotrópico hace que claramente vamos a tener una mejor definición y vamos a tener también un menor margen de error. Y el voxel de los TAC médicos generalmente son anisotrópicos, lo que quiere decir que son rectangulares, y al ser rectangulares genera un defecto en la imagen y también algunos errores en cuanto a lo que es la medición, ¿ya? Entonces, este equipo, aparte de ser más pequeño, de irradiar 600 veces menos que un TAC médico, tiene estas ventajas de tener mayor definición y menor margen de error. El concepto de field of view, el concepto de voxel y el concepto de field of view son conceptos que son muy importantes de entender, especialmente para poder saber qué tipo de examen imagenológico voy a solicitar a mi paciente, cuál es la ventana más indicada o más adecuada y a la vez con qué voxel debería tomarse ese examen. Si es que yo soy radiólogo y estoy a cargo de un centro radiológico, de poder saber cuál es la mejor técnica para el paciente que me están derivando, pero también el colega que solicita exámenes y que recibe los exámenes en su consulta, también es importante que sepa cómo es una buena técnica para poder exigirle al centro radiológico o para poder, en definitiva, ponerlo en la orden, yo necesito esto, esto y esto, para poder evaluar mejor a mis pacientes, ¿ya? Entonces, en cuanto al FO, que es el tamaño de ventana de adquisición, sabemos que tenemos FO desde 4x4 centímetros hasta ventanas de cráneo completo y casi cráneo completo, como por ejemplo 16 por 17 centímetros. Hay equipos que tienen un diámetro mayor de 21 centímetros por 17 de altura y vamos a tener una amplia gama de subvolúmenes, ¿ya? Lo que dificulta claramente la elección de qué pido, qué tomo, qué es lo mejor. Y bajo ese punto tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, como son radiografías que emiten radiación ionizante, el tema de la radiación siempre va a ser un punto a pensar a la hora de elegir qué exámenes toma mi paciente, ¿ya? Y el segundo punto es la definición. Hay veces que nosotros necesitamos más definición y hay veces que no es necesario tener una definición milimétrica, ¿ya? En cuanto a la radiación, tenemos que tener en cuenta que los volúmenes más pequeños van a irradiar menos por el hecho de que irradian un área más sectorizada de la cabeza, ¿ya? No irradian todos los tejidos, solamente irradian un sector, ¿ya? Y claramente un volumen más grande va a irradiar más estructuras anatómicas, por lo tanto va a significar una mayor superficie irradiada del paciente. En cambio, el tema del voxel funciona un poquito al revés, ¿ya? Yo mientras tenga un voxel más pequeño, voy a irradiar más a mi paciente en cantidad, en intensidad,
no en superficie, sino que yo necesito más kilovoltaje y miliamperaje para poder tener una definición más alta. Entonces, bajo este punto de vista, yo tengo que hacer como la elección de qué examen voy a tomar, con qué ventana y con qué voxel. También teniendo en cuenta que mientras más pequeña la ventana, más definición, ¿ya? Por un tema de la radiación secundaria. Nosotros sabemos que todos los tejidos que son irradiados generan un rango de radiación secundaria. Esta radiación secundaria rebota, ¿ya? Y puede perjudicar la calidad de la imagen. Entonces yo mientras más tejido irradie, claramente más voy a perjudicar la imagen. Entonces un combin de cráneo completo genera mucho más radiación secundaria y eso a su vez hace que la imagen no tenga tanto contraste por el efecto de esta radiación. Entonces, si yo quiero evaluar fracturas radiculares, quiero evaluar endodoncia, ¿ya? Yo necesito un volumen pequeño, ¿ya? Para optimizar el tema de la definición lo más posible, evitar la radiación secundaria lo más posible, y también necesito un voxel lo más pequeño posible, ya dependiendo del equipo donde yo lo estoy adquiriendo. Hoy en día tenemos voxeles de 0,075 milímetros, ya que son voxeles bastante pequeños. El tema, eso sí, que hay que tener en cuenta, que depende del equipo, va a ser la calidad que vamos a tener con estos voxeles micrométricos, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo tengo un equipo donde si yo tomo el examen con un voxel más bajo que el 0,2, me genera un ruido en la imagen que finalmente no beneficia la calidad de la imagen, sino que la perjudica. Con estos voxeles micrométricos, dependiendo del equipo, hay veces que se generan, como le digo, este ruido o esta granulosidad y algunas falsas imágenes que confunden y dificultan el diagnóstico. Ya entonces es mejor tener una ventana pequeña con un voxel de 0,2 milímetros y verlo bien, ¿ya? Que bajar tanto el voxel de tamaño en un equipo que eso no lo favorece. Pero sí reduzcamos el tamaño sí o sí de la ventana, ¿ya? Entonces, 5x5, fracturas, endodoncia, ¿ya? Después pasamos al tema del ATM. La ATM podemos tomar volúmenes de 6x5, ¿ya? Y también hay volúmenes que son de altura de 5 y de diámetro de 8, ¿ya? Yo no recomiendo volúmenes muy pequeños para la articulación como 4x4 o 5x5, a pesar de que vamos a tener una mejor definición. El problema es que la ATM muchas veces tiene diagnóstico diferencial con patologías a nivel del oído. ¿Ya? Entonces, claramente, si yo quiero hacer un diagnóstico diferencial con el oído, tengo que poder ver el oído. Tengo que poder ver si hay una ocupación o no del oído medio por densidad de tejido blando que esté indicando algún tipo de otitis, ¿ya? Que eso generalmente puede generar un dolor referido a la articulación. Entonces, si yo tomo un volumen muy pequeño, no voy a ver las estructuras del oído. Y muchas veces incluso un volumen muy pequeño puede cortarme estructuras del tubérculo articular del temporal. Y el tubérculo articular del temporal es parte de la articulación y tiene muchas veces erosiones y signos de osteoartrosis están a este nivel y no podemos cortar la estructura porque tenemos que poder evaluarla, ¿ya? Entonces, para la articulación temporomandibular, lo ideal es que sean dos volúmenes independientes de un voxel máximo 0,2 milímetros. Es más o menos lo mismo que en el caso de la endodoncia. Mientras más pequeño el voxel, más definición, mejor. Pero tenemos que ver también el tema de con qué equipo lo estamos pidiendo, o sea, con qué equipo lo estamos tomando, para ver si efectivamente este menor voxel va a beneficiar la imagen o no. Y dos volúmenes, ¿ya? Para la ATM. La articulación temporomandibular la podemos tomar en MIC, ya solamente mordiendo, o en MIC y boca abierta. Tomar un examen solamente de boca abierta de la articulación temporomandibular no tiene mucho sentido, porque eso es algo clínico, ¿ya? O deberíamos usar, como es nuestro gold estándar, la resonancia nuclear magnética, si lo que queremos evaluar
es dinámica articular o disco articular, ¿ya? En lo que es Combin CT, lo ideal es que la evaluación de la articulación sea en MIC. Sí, de todas maneras, en algunos casos se justifica también tomar la boca abierta para ver si es que hay algún tipo de bloqueo estructural óseo que esté limitando la apertura, pero en general los especialistas hoy en día lo que es evaluación de ATM con Combin lo están solicitando solamente el MIC. Si yo tomo un examen de ATM a boca abierta, lo que yo quiero ver es cuánto se desplaza el cóndilo con respecto a su cavidad y al tubérculo articular. Entonces, a mí no me interesa la definición, yo quiero ver desplazamiento. Entonces, lo ideal es que ya no sean volúmenes independientes, sino que sea solo un volumen, un giro ya alrededor del paciente lo más rápido posible y con un voxel lo más grande posible, ya para que irradie menos al paciente y poder ver el desplazamiento. Entonces, priorizar en los combin de ATM de boca abierta volúmenes más grandes de diámetro para que sea un solo giro y un voxel más grande para que sea menos radiación, ¿ya? Cuando yo quiero hacer evaluaciones de los maxilares, ya bimaxilares o unimaxilares, tengo esta disyuntiva de si los tomo en un solo volumen, ¿cierto? Que podemos en un volumen de 8x8 tomar un bimaxilar, o si lo tomo en volúmenes aparte, ¿cierto? Bueno, la decisión un poco de eso va a depender para qué yo necesito mi examen. Si yo necesito mi examen para implantes, yo voy a priorizar volúmenes independientes, ¿ya? Si yo voy a tomar mi examen para ortodoncia, yo voy a priorizar un solo volumen. ¿De qué depende esto? Principalmente, por ejemplo, jugamos bajo el mismo concepto un poco de reducir el tamaño de la ventana, no irradiar estructuras que no tienen que irradiarse, mejorar la calidad de la imagen. Entonces yo cuando voy a planificar implantes de maxilar superior, lo ideal para mí es un 8x8, ¿ya? Porque así puedo evaluar las piezas dentarias superiores y los senos maxilares completos. Y alcanzo a ver hasta la vía de drenaje. Porque inevitablemente inevitablemente el especialista, el cirujano, si va a planificar implantes, necesita ver patología sinusal. Entonces, ahí tenemos cubierto un poquito los senos maxilares. Y hacer una toma independiente para el maxilar inferior, ya de 8x5 de altura, suficiente, y importante que esta toma sea en inoclusión con un palito de lado, puede ser separando las arcadas, y usar tórulas de algodón para poder separar los tejidos blandos y hacer un correcto manejo de los tejidos blandos, ya sea de toda la boca o ya sea de la zona de interés para poder el tejido blando, el labio o las mejillas del reborde alveolar y ver mejor el espesor de la encía. A nivel mandibular, se me olvidaba decir, yo no recomiendo para implantes tomar volúmenes pequeños. Me pasa mucho que veo volúmenes pequeños de 4x4, 5x5 como zona para evaluar implantes, pero yo creo que a nivel mandibular mínimo tiene que ser hemiarcada, ¿ya? ¿Y por qué mínimo? Porque claramente si yo tengo un volumen pequeño y es de zona de molares y mi paciente tiene un canal mandibular muy poco corticalizado, yo no voy a ver el recorrido del canal mandibular, no voy a poder ver dónde comienza, como para poder hacerle el seguimiento, ¿ya? Y también pasa que hoy en día con las técnicas de cirugía guiada, para poder estabilizar la guía, necesitan una extensión mayor del volumen de adquisición, necesitan una estabilidad de la guía, entonces yo le voy a mandar un volumen pequeño, después el doctor me dice, no, es que yo lo quiero para implantes y voy a tener que repetir la técnica. ¿Ya? Entonces, eso es pérdida de tiempo para el paciente, para el centro radiológico y el doble de radiación. Entonces, para mí no vale la pena tomar volúmenes pequeños. Siempre prefiero que sea mandíbula completa y si no mínimo, hemimandibular. Los bimaxilares en tomas pequeñas, yo los utilizo casi exclusivamente en el área de ortodoncia con manejo de tejidos blandos para poder ver bien el fenotipo del paciente a nivel de la encía.
y lo puedo tomar en oclusión, perdón, o en inoclusión. Si es que los tomo en inoclusión, es ideal si es que yo necesito hacer alguna guía quirúrgica y también me tengo que preocupar de que la lengua esté baja y no esté tocando el paladar por si quieren hacer algún diseño de marpe, ¿cierto? El volumen de mandíbula completa ya yo lo ocupo principalmente para lo que es patología. Si yo tengo patología mandibular, a mí no me basta con tomar una hemimandíbula o una mandíbula sin las ramas, sin los cóndilos, porque nosotros sabemos que hay mucha patología ósea que es multifocal, ya está en más de un segmento, como por ejemplo los queratoquistes. Entonces, claramente, si yo veo solamente un segmento, puede ser que haya más lesiones del mismo tipo que yo no esté viendo, y también poder distinguir todas las lesiones me va a permitir hacer un mejor diagnóstico diferencial de qué es lo que yo estoy viendo, ¿ya? Y muchas veces pasa también que la lesión está aquí en la zona posterior a nivel del ángulo y justo cortaron acá y yo no veo el límite de la lesión. Entonces tengo que ver hasta dónde llega la lesión y conservar un margen de tejido óseo circundante sano para poder determinar bien los límites de una lesión. Entonces, ante todos esos argumentos, si yo tengo un paciente que me dicen que tiene patología, aunque me digan que la patología está en la zona de premolares inferiores, y yo no tengo una radiografía panorámica previa, y ningún tipo de imagen previa que me diga aquí está la lesión, estos son los límites, no tengo otro tipo de lesión en el resto de la mandíbula, yo tomo una mandíbula completa, ¿ya? Si es que el paciente viene de control de patología y efectivamente yo ya tengo el examen anterior y sé dónde está la lesión, ahí yo puedo hacer un volumen más acotado en la zona de la lesión, sin ningún problema. Y para la evaluación de senos paranasales, también es un volumen un poquito más extenso y lo principal es que salga desde las piezas dentarias superiores hasta el seno frontal y incluir el seno esfenoidal, ¿cierto? Porque tenemos mucha patología sinusal que tiene un origen odontogénico y para eso nosotros necesitamos ver desde la corona de las piezas la raíz, ¿ya? Y también tenemos patologías sinusales que no afectan solamente los senos maxilares y tenemos que poder evaluar todo el complejo, ¿ya? De los senos paranasales. Y los volúmenes de cráneo completo, que tenemos que saber si lo vamos a solicitar en MIC, ¿ya? O en inoclusión. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente para qué lo necesito, ¿ya? Si yo lo necesito para evaluar ortodoncia, lo ideal es que esté en MIC para poder ver la relación de las piezas dentarias. Algunos ortodoncistas envían con galleta de cera para poder evaluar al paciente en relación céntrica, ¿ya? Y lo otro importante es que si mi paciente es para cirugía ortognática, yo tengo que saber cómo trabaja mi cirujano y si mi cirujano efectivamente va a necesitar una galleta de cera para fijar el mínimo contacto o si tiene un programa que es capaz de segmentar sin necesidad de la inoclusión, ¿ya? Antiguamente, ni siquiera tan antiguo, o sea, un tiempo atrás, porque esto evoluciona demasiado rápido, la segmentación de las piezas dentarias, que es separar los dientes, ¿ya? Separar el hueso del maxilar para poder hacer las cirugías virtuales, era muy difícil si yo tenía la sobreproyección de las piezas dentarias a nivel oclusal y tenía restauraciones metálicas o los mismos brackets, entonces se necesitaba un mínimo de inoclusión para que el programa diferenciara que era maxilar superior con las piezas dentarias superiores, mandíbula con las piezas dentarias inferiores. Pero como la tecnología avanza tan rápido, hoy en día eso no es necesario. La segmentación se hace si está en MIC o si está en inoclusión igual, ¿ya? Y con la misma efectividad. Y de hecho, hay veces que es más eficiente en MIC por el hecho de que no se desalojan los cóndilos de la cavidad y el cirujano puede evaluarlo mejor. Pero va a depender netamente de con qué programa trabaja el cirujano. Entonces, si a mí me envían un paciente para hacer un combin de cráneo completo para evaluación de cirugía y me envían la galleta de cera, yo tengo que tomarlo con la galleta de cera, ¿ya?
Importante considerar la altura que va a tener mi cráneo completo a la hora de pedir el examen o de saber a qué centro radiológico mando mi examen o qué equipo me compro, si es que en algún momento me quiero comprar un equipo con un combin de cráneo completo, ya que me sirva para cirugía ortognática, que me sirva idealmente para ortodoncia. El mínimo de altura son 16 milímetros, ¿ya? O 17 milímetros. Con 15 ya no alcanza y llega hasta un poquito más abajo de la mitad de la órbita. No, yo creo que la mitad de la órbita. Pero el tema es que nosotros necesitamos desde glabela hasta hioides, ¿ya? Y en sentido anteroposterior necesitamos que salga completa la TM con su cavidad articular y con su cóndilo mandibular, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos que tener en cuenta a la hora de qué volumen vamos a necesitar. Y como nosotros sabemos, y ya les dije, que la radiación es de los puntos más importantes a la hora de solicitar un COMB-CT o un examen imagenológico, sea cual sea, tenemos que tener esta relación, ¿ya? Que va a ser importante de considerar. Sabemos que, por ejemplo, en un estudio del 2003 dice que la tomografía axial computarizada, que el TAC médico, tiene una radiación de 458 milisievert, ya un COMBIN-CT 1,19 milisievert, es 400 veces mayor, ya, pero a pesar de que me digan que es 400 veces mayor, es difícil dimensionar estos volúmenes en números, porque no son números que nosotros estemos acostumbrados a usar. Pero si yo les digo que un TAC médico unimaxilar son de 200 a 300 radiografías panorámicas, si es bimaxilar es de 400 a 600 radiografías panorámicas, es mucho, ¿ya? Versus el COMBI-CT, que dependiendo del equipo, del tamaño de ventana, del voxel y de muchos otros factores, pueden ser de 4 a 15 radiografías panorámicas. Entonces, ¿qué factores influyen en la radiación que emite un COMBI-CT? El campo de visión, ya como se los expliqué, mientras más grande el campo de visión, más áreas irradiadas, ¿ya? Y también aumenta la radiación dispersa o radiación secundaria. El voltaje y el kilovoltaje, o sea, el voltaje y el miliamperaje del tubo. Hoy en día los combin, hay combin que son de 120 kV, los antiguos son de 80, 90. Entonces, claramente ya estamos en una etapa de mayor voltaje, porque lo que están buscando es tener un mejor contraste de las imágenes y eso claramente aumenta inevitablemente el grado de radiación. El tiempo de exposición, ya en un COMBIN-CT yo tengo la opción de hacer un medio giro, ya es solamente en 180 grados, o puedo hacer un giro en 360. También hay equipos que permiten hacer tomas rápidas que sirven para los niños o para los adultos. Este equipo, por ejemplo, el Plan Meca, donde hace una toma en 5 segundos, una toma rápida. Ya claramente eso va a irradiar menos. También sabemos que hay equipos de Combin que tienen una radiación continua, ¿ya? Y hay otros equipos que tienen radiación intermitente. ¿Cómo sé yo si mi equipo tiene radiación continua o intermitente? Porque los equipos de rayo, cuando están emitiendo radiación, siempre suenan, ¿ya? Entonces, si mi equipo suena de forma continua, así como ti, claramente eso es radiación continua. Pero si yo tengo un equipo que mientras gira suena como pulsátil, ya son ti, 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 ahí claramente es radiación intermitente. Y la radiación intermitente va a irradiar menos al paciente, ¿ya? El tamaño del voxel, que ya lo vimos, ¿cierto? Mientras más pequeño el voxel, más radiación, más dosis de radiación. Y factores dependientes del paciente, ya como si es un adulto, si es un niño, si es un adulto mayor, la densidad ósea del paciente, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta que los niños son más sensibles a la radiación que los adultos, 3 veces más sensibles si es que tienen menos de 12 años, entonces menos de 12 años nosotros tenemos que pensar bien qué tipo de exámenes vamos a solicitar antes de enviarlo, de solicitarlo. Entonces aquí tenemos lo de la dosis efectiva,
ya que en un combin va de 45 microsieverts a 650. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que la dosis efectiva de un combin varía mucho, como les dije yo, dependiendo de la marca, del equipo, del tamaño de la ventana, del tamaño del voxel, y va entre los 45 hasta los 650 milisieverts. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el miliamperaje en un Combin CT es considerablemente menor al miliamperaje de un TAC médico. Esa es la diferencia principal entre un Combin y un TAC, ¿ya? El TAC va desde los 80 a los 200 miliamperes, en cambio en un Combin tenemos de 1 a 8 miliamperes, ¿ya? Entonces, esto, que es la cantidad de radiación, hace la diferencia de la mayor cantidad de radiación que pueden recibir los test médicos. Cuando nosotros analizamos un Combin, tenemos que tener en cuenta, voy a bajar esta ventanita, que hay ciertos factores que deterioran la calidad de la imagen, ¿ya? Y nosotros podríamos hacer algo para evitar ese deterioro o esa calidad de la imagen, mejorar la calidad de la imagen o pedir al centro radiológico una repetición porque la imagen tiene un defecto de calidad. Pero hay otros casos en los cuales no vamos a poder hacer nada porque son temas inherentes a la técnica, ¿ya? Por ejemplo, el haz de rayo genera artefactos asociados a su forma a que es un haz cónico, ¿ya? Y a factores propios de la radiación ionizante que hacen que se generen estos artefactos de endurecimiento del haz, ¿ya? De dispersión, de un montón de factores que alteran la imagen, como por ejemplo el destello que se genera entre los artefactos metálicos. Pero esas son cosas que nosotros no vamos a poder modificar a menos que el fabricante del equipo desarrolle algoritmos para poder arreglar esa imagen, que es algo que se está haciendo cada vez más y por eso las imágenes cada vez son mejores. Pero hay otros artefactos que se asocian al paciente, ¿ya? En los cuales efectivamente nosotros sí podríamos hacer algo, dándole mejores indicaciones al paciente, o como dentistas cuando recibimos una imagen y el paciente es adulto mayor o el paciente es un niño muy inquieto o el paciente tiene Parkinson, por ejemplo, yo tengo que entender que no voy a poder obtener una mejor imagen porque finalmente el problema es que el paciente tiene movimientos que no se pueden controlar. Entonces se va a afectar la calidad. Y hay otros artefactos asociados al equipo que es por temas de calibración. Entonces, ahí tenemos el hecho de que el dueño del equipo tiene que preocuparse del equipo y tiene que saber reconocer cuando está descalibrado para poder efectivamente pedir una corrección de cualquier defecto. Aquí tenemos, por ejemplo, el ruido, ¿ya? El ruido es cuando yo veo la imagen más granulosa, ya con una menor calidad. Este ruido generalmente se relaciona a un examen que tiene bajas dosis de radiación para el paciente. Entonces, si yo veo una imagen así de ruidosa o granulosa, lo que yo tengo que hacer es aumentar el miliamperaje, aumentar el kilovoltaje para mejorar la calidad de la imagen, ¿ya? Tenemos otro efecto, ya que es el de endurecimiento del haz, que generalmente se desarrolla cuando yo tengo una imagen muy hiperdensa, especialmente si tengo dos imágenes hiperdensas muy cercanas, que voy a tener una zona en la cual no va a haber imagen o no se va a poder formar la imagen y va a quedar una sombra negra, ¿ya? Claramente esto perjudica bastante el análisis, por ejemplo, de los implantes. Por eso un Combin muchas veces no es el examen de elección para evaluar el estado osteoperimplantario. Los artefactos metálicos, ya que son clásicos tanto de la tomografía médica como del Combin CT, son estas líneas ya como destellos que genera el metal,
que claramente perjudican mucho la calidad de la imagen. Hoy en día estos tipos de defectos están mucho más controlados con algoritmos especiales que eliminan todos los artefactos, pero nosotros cuando vemos una imagen que está modificada de forma artificial para poder verse mejor, tenemos que tener la conciencia de que no todo lo que estamos viendo es la realidad, porque aquí hay falta de información que el computador o el programa arregla para que se pueda ver más bonita, pero no quiere decir que yo estoy viendo mejor la imagen porque se está viendo más información. Entonces, de todas maneras, si yo tengo elementos metálicos, yo no voy a poder diagnosticar con certeza alrededor de estas estructuras. Y los rayos o los artefactos que despliega son tanto hipodensos o negros como hiperdensos, ya blancos, y esto genera el problema de que si yo tengo un perno metálico de anclaje radicular, el destello podría simular un rasgo de fractura y yo hacer un mal diagnóstico. O también puede generar que el destello que se genera por el artefacto en una raíz que tiene un perno de anclaje me oculte los rasgos de fractura. Entonces, claramente, cualquier pieza dentaria que está coronada de espiga con elementos metálicos, el diagnóstico de fractura va a ser mucho más difícil. Artefacto de volumen parcial. ¿Ya? El artefacto de volumen parcial va a estar directamente relacionado con el tamaño del voxel con el cual yo tomo la imagen y, por ejemplo, afecta más al tag médico que a lo que es el Convincity. ¿A qué se refiere esto? A que yo en un voxel, imaginemos que este es un voxel de un escáner médico que es rectangular, en un mismo voxel yo voy a tener dos estructuras de distintas densidades. Por ejemplo, voy a tener un segmento de diente y un segmento de hueso. Generalmente se genera esto en los límites de las imágenes. Entonces, como yo tengo diente y hueso, el computador o el software va a hacer un promedio de las dos densidades para poder formar un píxel, una imagen pequeñita. Entonces, esto genera un grado de error o de distorsión, ¿ya? Entonces, mientras más grande el volumen, más probable es que tome densidades de distintas estructuras en la misma imagen, ¿ya? Entonces eso claramente perjudica la calidad. Los artefactos en cebra, que son estas líneas rectas, ya divergentes en el volumen, generalmente son asociados a descalibraciones del equipo o a técnicas muy bajas en radiación. El defecto en anillo, ya esto es clásico de descalibración del equipo. Y el artefacto más complicado que tenemos y más limitante, que es el artefacto de movimiento. Ya nosotros sabemos que los pacientes muy pequeños o un paciente que no sigue indicaciones o un paciente adulto mayor o con Parkinson, el Convincity no es el examen de elección para un paciente con movimientos involuntarios, ¿ya? Porque no va a salir bien. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que quiero ver, qué es lo que necesito, pero también tengo que saber cómo es mi paciente para poder ver realmente que el examen va a ser de utilidad y que no lo voy a irradiar, entre comillas, sin poder lograr el objetivo diagnóstico, ¿ya? Para eso entonces quizá necesitaré radiografías retroalveolares, porque hay veces que hasta la panorámica es complicada si es que yo tengo un paciente que se mueve mucho. Y si es que es necesario sí o sí un volumen, tengo que considerar la opción de que el paciente sea tomado a nivel hospitalario con sedación, ¿ya? Pero no pedirle milagros al Convin si es que el paciente no controla movimiento. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el MAR del equipo CAREStream. El MAR es una herramienta que permite eliminar los artefactos metálicos, ¿ya? Como pueden ver, los elimina bastante bien. Esta es la imagen original. Vemos todas estas zonas más de densidad mixta, hiperdensas e hipodensas, que dificultan la evaluación bajo la restauración. Y con la corrección vemos que se ven mucho más definidos los límites. Pero tenemos que tener ojo y cuidado de que esos límites no son reales, porque esto es imagen literalmente inventada. Ya
yo creo que bastante bien inventada, pero de todas maneras no es la imagen más confiable. En cuanto a la radiología 2D, desde la pandemia yo creo que ya evolucionamos 100% en la radiología digital. Todos sabemos que todo evoluciona muy, muy, muy rápido, pero tenemos que tener en cuenta que hay técnicas anteriores como la radiografía periapical, la radiografía panorámica, la teleradiografía lateral, que no tienen por qué pasar de moda y dejar de utilizarse porque hoy en día tengamos el ConvinCT, ¿ya? Tenemos que saber cuándo vamos a necesitar una radiografía en 2 dimensiones o cuándo vamos a necesitar una tomografía en 3 dimensiones, ¿ya? Y nosotros ya sabemos que tenemos sistemas directos con un sensor que envía directamente la imagen a una pantalla. ¿Cuál es el problema de este tipo de técnica? Uno es que el sensor es muy rígido, duro y es pequeño, entonces claramente hay pacientes que les molesta mucho para poder hacer una adquisición. Y lo otro es que si se me cae, yo pierdo completamente toda la inversión y el sistema porque no puedo seguir tomando radiografías. El otro sistema indirecto, que ocupa unas películas de fósforo más flexibles, tiene el tema de que necesitamos un escáner y estas películas no son de por vida, se van echando a perder por varios factores, generalmente por mal uso, ¿ya? Se ensucian, el paciente las muerde, las quebran y es una inversión que no es menor que vamos a tener que ir haciendo continuamente. Hoy en día tenemos un sistema de radiografías periapicales ya wireless, entonces donde a través del aire vamos a tener el traspaso de la información, lo que facilita mucho el tema de las adquisiciones para y evitar el cablecito o la distancia a la cual está el paciente para poder hacer la adquisición. Sabemos que las ventajas principales de la radiología en 2 dimensiones es la baja dosis de exposición, el costo económico que es mucho más bajo y más accesible, y también que la resolución es mucho mejor, ¿ya?, que una tomografía. Pero su mayor limitación es que no vamos a distinguir la profundidad o a qué profundidad están las estructuras. Yo nunca voy a poder decir si una restauración de una corona está a nivel de la cámara pulpar. ¿Ya? Yo no puedo decir restauración sintética próxima a cámara pulpar o restauración sintética penetrante o a nivel de la cámara pulpar si yo no tengo una lesión ósea apical evidente, ¿ya? Porque si no puede ser sobreproyección nomás, la restauración podría estar vestibular, podría estar palatina, podría ni siquiera ser profunda, pero no lo puedo asegurar. Y lo otro que, por ejemplo, que es algo clásico en los terceros molares, si yo tengo un tercer molar inferior proyectado con la zona distocervical del segundo que está adelante, yo no puedo decir que hay impactación en una radiografía en 2 dimensiones, a menos que yo tenga una reabsorción del diente o una lesión de caries, porque si no perfectamente el diente podría estar mucho más vestibular y estar sobreproyectado solamente. Entonces, ante ese problema, uno habla de sobreproyección, ¿ya? Lo mismo que las raíces de los terceros molares con el canal mandibular. Raíces del tercer molar sobreproyectadas con el canal mandibular. Corona del diente del tercer molar inferior, del diente 32 en la nomenclatura nacional, ya 3.8 para la internacional. Yo no puedo decir corona impactada en la zona distocervical del segundo molar antecesor si es que no veo una lesión que esté generando esta impactación. Vamos a hacer un pequeño versus 2D con lo 3D. Yo siempre he pensado que desde que apareció el ConvinCT es como que nos hubiese abierto los ojos a todos los cirujanos dentistas para entender muchas cosas que antes no entendíamos y para ver también cosas que nosotros no veíamos, ¿ya? Uno, porque la radiología era principalmente en 2 dimensiones y en 2 dimensiones hay muchas cosas que no se ven. Y lo otro, que los pocos que tenían la posibilidad de ver tomografías médicas, la definición de la tomografía médica no es tan buena como la tomografía
de COMBI-CT, entonces claramente no se veían las mismas cosas. Ya hoy en día vemos mucho más de lo que se veía antes. Por ejemplo, comenzaron a aparecer estas variantes anatómicas que en un principio era considerada variante anatómica, yo creo que por desconocimiento, porque no se veía mucho. Segundo, no tenían ni nombre, o sea, estas estructuras en los libros antiguos de la anatomía casi no están, no aparecen. Y con el tiempo, con los estudios y el uso del COMBI, nos dimos cuenta que esto es una estructura anatómica normal presente en el 100% de la población. Lo que la diferencia es que en algunos casos está más corticalizado, menos corticalizado, y en algunos casos el diámetro es mayor y lo podemos visualizar mejor. Pero el conducto sinuoso, muy importante en la zona anterosuperior, es algo que nosotros estamos viendo y diagnosticando desde que tenemos el COMBI-CT, ¿ya? Aquí tenemos una publicación que hicimos con la doctora Mónica Piña, donde se ve una variante anatómica, o sea, una variante del conducto sinuoso, el cual tiene dos conductos accesorios en los cuales termina en la zona anterior entre el incisivo central, ¿ya? Entonces, la cantidad de variantes de distribución de estos conductos vasculonerviosos en la zona anterior es infinita, ¿ya? Y generalmente podemos tener un solo conducto sinuoso que llegue hasta alguna zona, ya sea la línea media, a nivel de palatino de algún incisivo, de canino, como también podemos tener un conducto sinuoso principal y muchos conductos accesorios, como estos que van aquí, ¿ya? Que llegan hasta el reborde alveolar por palatino principalmente, y ahí tiene su foramen de salida, ¿ya? Entonces, considerar la presencia de estos conductos que en radiografías en 2 dimensiones muchas veces pasa que yo en una radiografía periapical veo una raíz y en la raíz veo un círculo radiolúcido de límites netos y que yo al ver este círculo puedo pensar que es una exorrizálisis o una endorrizálisis, y cuando yo tomo una tomografía eh, es más que nada un agujero de salida de un conducto accesorio al conducto sinuoso, y no tiene nada que ver con la pieza dentaria, sino que es una sobreproyección, ¿ya? Aquí vemos un estudio donde se ve dónde son las zonas más comunes donde emergen estos conductos o canales accesorios. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta paciente tenía el diente 1.2, ya con una fractura vertical asociada a un defecto óseo, ya palatino, ya vestibular, y claramente querían evaluación para implante. Pero por palatino de la raíz vemos este conducto sinuoso que va a limitar el ancho en sentido vestíbulo palatino de la disponibilidad ósea para poder hacer un implante, ¿ya? Entonces, claramente, si es que nosotros no tenemos este tipo de examen, va a ser muy difícil poder identificarlo. Aquí tenemos una prótesis fija implanto soportada, y la zona más apical vestibular del implante se relaciona con el conducto sinuoso, y el paciente efectivamente tenía sintomatología. Entonces, son estructuras anatómicas importantes que tenemos que ver y evaluar. Aquí tenemos un canino incluido, y la raíz del canino es adyacente al conducto sinuoso, ¿ya? Otra estructura anatómica importante ya es la arteria alveolar antral, muy importante para lo que es elevación sinusal, ya si es que yo quiero hacer una elevación del piso del seno maxilar para planificación de implante, y muy importante también como diagnóstico diferencial, como por ejemplo en este caso, donde yo veo una raíz que tiene una línea muy definida, y yo podría pensar que esa línea es una reabsorción radicular, una fractura, una iatrogenia, ya pensar que el paciente quizás algún día tuvo una cirugía, y no era más que una variante anatómica, un lecho
ya de este canal, ahí está redondito, y lo podemos ver porque continúa su recorrido. Entonces, ya sabemos que esta arteria antral puede tener en altura distintas posiciones y distintas relaciones con las piezas dentarias. Importante considerar en el hecho de que si yo tuviese que hacer una exodoncia o si la pieza dentaria tiene algún tipo de sintomatología. También los canales nutricios en radiografías en 2 dimensiones los podíamos ver clásicos en forma ortográfica ya o en superficie. Y aquí vemos un canal que nutre la pieza dentaria, el canino, muy marcado. Aquí vemos otro canal, ¿ya? Y son estructuras totalmente normales que antes no las podíamos ver. En cuanto a las lesiones de caries, sigue siendo el principal método de evaluación de las lesiones de caries interproximales y coronaria, la radiografía Baldwin, ¿ya? Nuestras radiografías periapicales no sirven para evaluar lesiones de caries interproximales. ¿Ya? La radiografía periapical, su utilidad es ver o evaluar las raíces y el estado óseo periapical, como su nombre lo dice, no evaluar lesiones de caries interproximales. Y en lo que significa el Combin CT, si yo tengo un Combin CT con un paciente que tiene estructuras metálicas, yo no voy a poder evaluar lesiones de caries, ¿ya? Por ejemplo, esta es una tomografía antigua por el grado por el tipo de imagen, porque esta imagen ya no tiene correcciones de estos software actuales para que no se vean estas sombras. Pero ya vemos que este artefacto limita la correcta evaluación de la zona interproximal. Este es el mismo paciente. Vemos aquí una lesión de caries dentinaria superficial que aquí no la vamos a poder evaluar. Esto pareciese ser un defecto o una cavidad bajo la restauración o una lesión de caries y claramente no lo es. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos factores a la hora de poder evaluar y diagnosticar nuestras tomografías. Y tener en cuenta que yo no puedo pedir una tomografía para ver todo en un paciente. Si yo quiero evaluar lesiones de caries, tengo que pedir otro tipo de examen. Pero también es importante saber que las restauraciones sintéticas no generan artefactos, entonces yo perfectamente puedo evaluar zonas bajo una restauración sintética. Si es que hay una cavidad o una lesión de caries, lo voy a poder ver. Hay estudios que dicen que el Combin es mucho más efectivo para evaluar lesiones de caries secundarias en relación a restauraciones sintéticas que la radiografía en 2 dimensiones. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando la lesión de caries es dentinaria y no tenemos restauraciones metálicas cercanas, el Combin es muy bueno para evaluar caries. Ya podemos evaluar las caries oclusales mucho mejor que en las radiografías Baldwin, porque la radiografía Baldwin a nivel oclusal tenemos mucha sobreproyección de esmalte, lo que limita la evaluación de una lesión de caries oclusal. Y el Combin también va a poder permitir evaluar mejor la profundidad de una lesión de caries. Por ejemplo, aquí vemos el límite que está próximo a cámara. En cambio aquí los límites poco definidos, cuesta verlo, ¿ya? Aquí tenemos la lesión de caries oclusal, que es esta lesión que tenemos acá, que también se ve mucho menos en 2D. Nuestra radiografía panorámica, a pesar de que tampoco es una radiografía para evaluar lesiones de caries, a mi parecer, como muchas veces genera este corte un poco tomográfico, ya permite ver mejor las lesiones de caries interproximales que una radiografía Baldwin en algunos casos. Por ejemplo, esta es la panorámica, aquí tenemos una radiografía Baldwin, aquí hay una lesión de caries dentinaria, ¿ya? Que en la radiografía Baldwin nos puede generar la duda si es de esmalte o dentinaria superficial. Ahí se ve un poquito más claro que es dentinaria superficial, pero todavía genera la duda. Pero si vemos el Combin, ahí está. Es claro y es evidente la presencia de esa lesión de caries. Y tenía el otro lado también, no lo había visto bien. Claro, aquí tenemos en la Baldwin lesión de caries que se ve dentinaria superficial. No lo podemos ver muy claro en la panorámica porque tenemos sobreproyección de estructura.
pero en el COMBIN sí podemos ver esta lesión de caries dentro en área superficial. Cuando tenemos más de una radiografía, más de una técnica radiográfica, les recomiendo siempre comparar las imágenes, ¿ya? No mirar una, después la otra, y no. Ver todas las imágenes al mismo tiempo y ir comparando y sacando información de todas. Y de hecho, en el informe del radiólogo debería estar todo en un mismo informe, ¿ya? Para poder tener un mejor panorama del paciente, no repetir 2 veces la información y también tener un mejor diagnóstico, porque cuando la radiografía Weitwin nos ayuda para algo, el COMBIN nos ayuda para otra cosa, la radiografía periapical para otra, la panorámica para otra, entonces voy a poder tener un mejor complemento de toda la información para poder dársela al colega. Aquí tenemos estudios asociados a lo que es evaluación de lesiones de caries, ya todos son in vitro y la conclusión de la mayoría de ellos es lo que yo ya les dije, donde si un paciente tiene restauraciones metálicas, el COMBIN no tiene rendimiento para evaluar caries. El COMBIN CT es superior a varios métodos convencionales en 2 dimensiones, principalmente para evaluar lesiones de caries oclusales y lesiones de caries dentinarias superficiales. Las lesiones de esmalte no se ven en el COMBIN, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo donde la radiografía retroalveolar es engañosa y miente. Para mí todas las radiografías mienten por una u otra cosa, ¿ya? Siempre tenemos que tener en cuenta que la radiografía es un complemento de la clínica y muy pocas veces nos va a decir 100% la realidad y 100% toda la información que necesitamos, ¿ya? Para poder tener cualquier diagnóstico definitivo necesitamos la clínica. Entonces, muchas veces y lamentablemente yo en los informes mucho le coloco verificar, evaluar, se sugiere evaluar clínicamente porque hay imágenes que yo no las voy a poder confirmar, pero necesito que el clínico evalúe si efectivamente hay algo ahí. Por ejemplo, esta radiografía periapical se ve como que si tuviésemos una lesión de caries distocervical profunda, está bien clara, pero teníamos un COMBIN y en el COMBIN no se ve esta lesión de caries, ¿ya? Se ve un defecto óseo vertical distal severo, que aquí no lo vemos con tanta claridad. ¿Y por qué pasa esto? Principalmente por un tema anatómico radicular, porque aquí tenemos, aparte, sobreproyección de estructuras por el tejido óseo y las raíces. Aquí tenemos mayor densidad por la zona de la corona y del esmalte, esta imagen más radiopaca también. Y en esta zona quedó menor cantidad de estructura y claramente la radiografía está mal manejada en contraste, ¿ya? Está con mucho contraste, entonces se pierden imágenes o zonas de menor densidad. Entonces esto es un efecto radiográfico entre diferencias de densidades y un mal manejo radiográfico en cuanto a la densidad. Otro estudio, como les había comentado, que lesiones de caries secundarias bajo restauraciones sintéticas, el COMBIN es mejor que las radiografías en 2 dimensiones. Aquí tenemos un ejemplo, ya una radiografía Weitwin molar, vemos un sintético con una cavidad bajo la restauración y podemos ver que efectivamente en el COMBIN, aquí está la cavidad bajo la restauración, ahí está la restauración. Se ve perfectamente, ¿ya? Esto podría ser cavidad o lesión de caries residual, ¿ya? Hoy en día los tratamientos de las lesiones de caries son muy distintos a los tratamientos antiguos, pero lo importante de esta imagen es darse cuenta que efectivamente una restauración sintética no va a alterar la densidad que tiene circundante y la vamos a poder evaluar. Vamos a ver un poco su utilidad en cuanto a endodoncia, ¿ya? Claramente la radiología 2D para evaluar endodoncia tiene muchas deficiencias, ya principalmente por el tema de la sobreproyección de estructuras anatómicas, que no vamos a ver siempre la zona periapical, la sobreproyección de las raíces, que si los conductos son muy finos no los vemos, y etcétera, etcétera.
Pero tenemos que tener en cuenta que la radiografía de elección para endodoncia como primer control o como primera evaluación de la pieza dentaria sigue siendo una radiografía periapical, ¿ya? Ojo con eso, y es algo que vieron en la clase de la doctora Irene Gómez. Vemos esta pieza, que es este combin, y vemos que aquí hay un conducto sin relleno, que se ve con claridad aquí, pero la raíz palatina tampoco tiene relleno hiperdenso o endodóntico, que aquí ya por la sobreproyección no lo vemos. Tiene una lesión periapical a la raíz palatina y a las raíces vestibulares, que aquí no las vemos con claridad. Sí se ve menor densidad en esta zona, pero no es tan definido, ¿ya? Y claramente la información de uno con el otro es muy distinta. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Tenemos este premolar, que tiene restauraciones penetrantes, ¿cierto? Y vemos una lesión periapical hipodensa, de límites netos, esclerosados, ya que perfora la cortical vestibular, bastante definida, que aquí no podemos ver bien y de hecho no le vemos los límites tan definidos. Yo pensaría que aquí hay una cicatriz apical o una lesión de límites poco definidos, pero aquí vemos este espacio periodontal cómo dibuja parte de la lesión. Y claro, ¿qué pasa acá? Que como la densidad ósea circundante está muy aumentada, muy esclerosada, aquí tenemos una osteosclerosis reactiva al mismo proceso infeccioso, los rayos no son capaces de atravesar tan bien las estructuras como para llegar a la película. Entonces no se muestra la realidad de la imagen. Lo mismo pasa aquí, ya donde a nivel de la radiografía en 2 dimensiones, esta lesión no la vamos a poder ver y no la vemos. Ya este es un defecto óseo residual, cicatricial, a una extensa lesión periapical inflamatoria, ya que se redujo de tamaño, un quiste apical inflamatorio, pero quedó un defecto óseo que no se cubrió por completo, ¿ya? Porque sabemos que es un defecto óseo y no es otro tipo de patología por la forma, por los límites, ya, netos corticalizados, se relaciona con la zona apical e incluso tiene una perforación hacia vestibular del remorde alveolar. Y vemos que circundante esta lesión tenemos tejido óseo de aspecto cicatricial, ya, que es esta densidad la que dificulta la observación en una radiografía en 2 dimensiones, porque pasa lo mismo que la imagen anterior. Los rayos X vienen de vestibular a palatino, tienen que pasar toda esta zona de mayor densidad, después pasan por aquí menor densidad, después se topan con esto, también bien denso, después tienen tejidos blandos y finalmente llegan a la película y no son capaces de generar la imagen, ya no se ve lo que hay realmente. Este caso, para mí es un caso bastante singular, ¿ya? Y importante, que nos permite darnos cuenta que hay veces que los signos imagenológicos nos dan pistas de qué podría estar pasando. Este paciente era un niño que tenía un aumento de volumen infeccioso, un flegmón de cara, y claramente, clínicamente, las coronas no tenían nada, eran piezas en evolución que ni siquiera habían llegado al plano oclusal y querían saber qué estaba pasando. Tomaron las radiografías retroalveolares y vieron que las piezas efectivamente estaban en evolución, pero no sospecharon nada más. A mí ya aquí me hace sospechar esta densidad ósea aumentada y el espacio periodontal engrosado de las piezas, y que la zona apical en formación no tiene los límites tan definidos como es una zona apical en evolución con un cierre apical incompleto. Tomamos el combin y se ven las piezas dentarias en evolución con una zona de densidad muy aumentada circundante, con una osteosclerosis reactiva. Vemos aquí que esta pieza no se distingue bien el cierre apical, como lo que vemos acá. Esta otra pieza se ve los límites netos corticalizados redondeados de la zona apical, ya que no se ve tan claro aquí tampoco, y esta densidad. Bueno, si yo tengo una densidad ósea circundante tan aumentada, yo tengo que sospechar que puede estar reaccionando a algo que sea inflamatorio infeccioso, ¿ya?
Y en este caso, efectivamente, estas tres piezas estaban necrosadas, el canino, el primer premolar y el segundo premolar, ¿ya? ¿Por qué se necrosaron? Ahí hay estas teorías de la vía anacorética o hematógena, donde las infecciones vienen de la sangre, pero no sé si hay claridad con respecto a eso. Pero cuando uno ve imágenes y tiene que saber qué está pasando y no hay otra cosa que nos diga que aquí hay una infección, porque un cierre apical incompleto para mí no es signo de infección, eh, tengo que sospechar que puede haber algo si yo tengo densidades muy aumentadas de forma localizada. Otro caso de endodoncia, ya vemos aquí en una radiografía retroalveolar que se ve una separación de instrumento, un fragmento más radiopaco con densidad metálica, con forma de instrumento. Este es el Combin CT del paciente y vemos que, claro, en este caso se ve un poquito más claro, pero hay muchos casos donde el fragmento metálico tiene la misma densidad que la densidad del relleno endodóntico. Entonces, si no es más recto, yo no lo puedo distinguir. Y si es muy pequeño, tampoco. Entonces, si yo quiero evaluar separación de instrumento o tengo la sospecha que puede haber una separación de instrumento, yo necesito una radiografía en 2 dimensiones para poder hacer el diagnóstico diferencial, porque solo voy a poder evaluarlo bien en una radiografía retroalveolar. Y lo otro como hallazgo de diferencia, vemos que aquí hay un conducto lateral. Ahí se ve el conducto lateral con una lesión osteolítica pararadicular mesial que no se ve en la radiografía panorámica, ¿cierto? Y también vemos que este molar tiene una lesión osteolítica tipo granuloma en la raíz distovestibular que por sobreproyección tampoco podemos verla bien en esta radiografía. Bueno, tenemos distorsión lateral, pero de todas maneras no es algo que se pueda observar muy fácilmente. Otro ejemplo donde con una radiografía en 2 dimensiones podríamos decir que acá hay una longitud radicular, o sea, un relleno endodóntico parcial en longitud y no está parcial en longitud, ¿ya? Lo que pasa es que tenemos la zona apical más en bisel. Y aquí podríamos pensar que el relleno está bien y vemos que tiene una sobreextensión en apical, ¿cierto? Para el caso de evaluación de las fracturas radiculares, yo creo que en definitiva la mejor elección es un Combin CT, a menos que clínicamente yo pueda ver la fractura y complemente con una radiografía en 2 dimensiones para ver si tengo lesión o no tengo lesión asociada o alguna generalidad, o porque ya tengo un diagnóstico de mi pieza. Pero si yo no sé hasta dónde llega mi fractura, o si tengo o no tengo fractura, tengo que tomar un Combin, pero tenemos que saber que el Combin tampoco es la herramienta donde si tengo fractura se va a ver. Puede ser que no se vea, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la panorámica no podemos distinguir la fractura, ¿ya? Tengo una radiografía Baldwin, donde tampoco voy a poder distinguir un rasgo de fractura, ¿ya? Bueno, dependiendo de la dirección del rasgo, quizás me podría dar alguna señal en algunos casos. Una radiografía periapical del diente que efectivamente tiene la molestia o el dolor y vemos que este molar con una restauración tiene aquí un defecto óseo o una lesión osteolítica. Pareciera que tiene una lesión periapical en relación a la raíz palatina proyectada en el seno maxilar, pero tampoco puedo asegurar una fractura, yo no la veo ahí. Pero si vemos el Combin, se ve claramente una fractura vertical que llega hasta la zona interradicular, que es en sentido mesiodistal. Entonces, si es en sentido mesiodistal, el haz de rayo en 2D lo ataca en superficie, como se llama, y no lo vemos, pues no vemos la fractura. La única forma de que yo vea una fractura con 2D es que el haz de rayo lo incida en sentido ortográfico, ¿ya? Pero incidir en sentido ortográfico una fractura en 2D es muy difícil. Y claramente nuestra raíz palatina, que está aquí, no tenía la lesión apical que yo veía acá en las raíces vestibulares
tienen los espacios engrosados un poquito más marcados, que también cuesta un poquito diagnosticarlo. Aquí vemos corte axial, la fractura en sentido mesiodistal. Otra imagen, ya, donde se ve aquí el rasgo de fractura que llega a la zona interradicular. Aquí puedo sospecharlo, no en la zona de la corona, pero aquí en este sector sí. Pero lo que sí no puedo ver bien en esta imagen es este defecto óseo, ¿ya? Aquí el rasgo de fractura llega hasta acá. Tenemos esta lesión osteolítica también asociada al rasgo de fractura. Ahí lo tenemos. Y tenemos un defecto óseo bien marcado. Aquí está una carita. Entonces, claramente la información que vamos a poder obtener es mucho mayor. Otra pieza dentaria donde tenemos una perforación evidente del piso cameral, ya a nivel de la tomografía. Aquí está la perforación, la lesión osteolítica en la zona de Furca relacionada, la perforación avestibular, pero que en 2 dimensiones veo una lesión osteolítica en la zona de Furca, pero no distingo la perforación como se distingue acá, que es una perforación evidente. Podría sospecharlo, pero no asegurarlo. Tenemos otro ejemplo, ya una reabsorción radicular externa, esto es vestibular, esto es lingual. Tenemos aquí esta reabsorción de la pieza dentaria o lesión de caries, pero tiene más cara de una reabsorción radicular, que en 2 dimensiones, como ya nosotros lo habíamos visto, por lo menos en pregrado aquí nosotros lo vimos, es que si una lesión radiolúcida a nivel se sobreproyecta con el conducto en 2 dimensiones, si yo tomo un deslizamiento y si esta imagen se desplaza, quiere decir que es una reabsorción radicular externa, ¿ya? Si es que queda ahí mismo, en la misma posición, ya es en relación al conducto. Otro ejemplo donde vemos una radiografía retroalveolar, vemos que lo que muestra de información es mucho menor. Esta pieza es esta pieza, el segundo molar. Vemos que en 3 dimensiones está este defecto óseo vertical severo por vestibular, que no lo observamos bien aquí porque tenemos la presencia de la línea oblicua externa y un nivel óseo marginal lingual dentro de los rangos de normalidad. Tenemos esta reabsorción radicular externa o lesión de caries externa, que aquí tampoco la distinguimos, ¿ya? Aquí ahora veo que puede estar por ahí, pero no es algo evidente y que se pueda observar a este nivel. Y tenemos el compromiso de Furca, que tampoco lo podemos ver acá. Entonces, claramente, las radiografías en 2 dimensiones no nos van a entregar toda la información que necesitamos, muchas veces. Y mienten, como ya les dije, engañan. Aquí tenemos una radiografía panorámica donde este canino pareciese que tiene una reabsorción radicular y una hipercementosis o una lesión fibroósea asociada o una osteosclerosis, que lo vemos también, o sea, esta es la misma imagen pero aumentada de tamaño. Y vemos en nuestro combin que la pieza no tiene nada de eso. Lo que pasa es que como tenemos cortical mandibular y cortical vestibular en estrecha relación con la raíz, eso va a generar esta imagen a nivel de la radiografía. Evaluación de la anatomía radicular de los terceros molares. Ya, por ejemplo, vemos esta pieza dentaria que sí se ve multiradicular, pero no queda claridad si son 2 o 3 raíces. Si yo tomo un combin, ¿ya? Y oriento como que si yo estuviese evaluando para implantes, no siempre voy a tener toda la información que necesito, ni la mejor información con respecto a la anatomía radicular. Y por ejemplo, aquí yo veo que la raíz tiene 1, 2, 3 raíces posiblemente. Veo su relación con el conducto, pero no es algo tan claro de cómo es la anatomía radicular. Entonces, en los terceros molares siempre hay que verticalizar las imágenes y evaluarlas en sentido vertical. Si yo evalúo en sentido vertical, veo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 raíces y que la zona apical, el canal mandibular, pasa entre la zona apical
una de las raíces linguales y las otras vestibulares. Y aquí tenemos un tercer molar, ¿ya? Que está con las raíces sobreproyectadas en el seno maxilar y sobreproyectadas con las raíces del diente 2.7, ¿cierto? Y claro, este paciente es un amigo mío que me contó que estaban tratando de sacar este molar y no pudieron sacarlo. Y recién ahí le pidieron un combin para saber qué estaba pasando. Y claro, efectivamente, este tercer molar tenía las raíces entre las raíces del segundo molar y tenía una curvatura radicular no muy favorable para el hecho de poder sacarlo. Se le generó un proceso infeccioso posterior al intento de la exodoncia, ¿ya? Vemos acá cómo es su anatomía radicular y claramente, perdón, esto en 2 dimensiones no se puede dimensionar. Vemos la raíz, ¿cierto? La raíz super curva, dilacerada, la otra raíz entre las raíces del molar. Ahí están las 3 raíces del molar. Entonces, claro, o sea, con imágenes en 2 dimensiones, yo no recomiendo sacar terceros molares, ¿ya? En cuanto a la parte periodontal, también los defectos óseos periodontales se ven bastante bien en la tomografía. Ya podemos ver que este defecto óseo vertical mesial al molar no lo vemos con claridad en esta radiografía. Ya podríamos decir que está ahí, pero no es algo que se vea evidente y es un defecto óseo ya moderado, no es leve. Tenemos otro paciente. Generalmente todavía los periodoncistas prefieren la radiografía periapical retroalveolar total, ya para evaluar la parte periodontal, y vemos que en este paciente tenemos unos defectos óseos ya un poco irregulares. Yo creo que en el tiempo del doctor San Pedro estos eran los defectos óseos serpentiginosos que él decía, que son defectos mucho más complejos y que no se ven como cavernosos totales en una imagen en 2 dimensiones. Y si vamos a ver este segmento a nivel de las imágenes 3D, nos vamos a dar cuenta de varios detalles bien interesantes que efectivamente no se podían ver. Tenemos en primer lugar ya este incisivo con una raíz accesoria acá, una lesión osteolítica de posible origen endoperiodontal, el canino ya con este defecto óseo, el incisivo era bifurcado y el molar también tenía un defecto óseo bastante severo por mesial y vestibular que tampoco se veía en las radiografías. En cuanto a la evaluación del morfotipo óseo, ya es muy importante hoy en día para los pacientes de ortodoncia no tratarlo solamente con imágenes en 2 dimensiones, ya porque se ha visto que para ortodoncia lo principal es saber cuánta disponibilidad ósea yo tengo para poder hacer los movimientos dentarios necesarios, para poder planificar mi tratamiento. Entonces, si yo tengo imágenes en 2 dimensiones, no voy a poder saber cuál es el ancho vestíbulo lingual que yo tengo para poder hacer el movimiento de las piezas dentarias, la inclinación, ¿ya? Y claramente podría generarse algún tipo de inconveniente. En la radiografía panorámica vemos un nivel óseo marginal dentro de los rangos de normalidad, vemos los espacios periodontales perirradiculares engrosados, pero eso no nos llama mucho la atención porque es algo clásico de los pacientes que tienen aparatología ortodóntica fija. Y en la teleradiografía lateral tampoco podemos distinguir nada tan anormal o nada que nos llame la atención. Después que yo vi esta imagen, ya a nivel del combin, empecé a darme cuenta de algunos signos en imágenes 2D que me podrían señalar pacientes que tienen los morfotipos óseos muy finos, ¿ya? Pero vemos, por ejemplo, acá los molares con muy poco soporte óseo vestibular y palatino, raíces redondeadas, premolares con remodelado apical, la zona apical con fenestración o aparente fenestración de la zona apical, ¿cierto? Aquí vemos el otro premolar y eso claramente aquí no lo distinguimos. A nivel de la zona anterior
estas piezas dentarias tienen una aparente dehiscencia o falta de la cortical ósea palatina de los incisivos, ¿ya? Que no lo distinguimos en dos dimensiones y tampoco lo distinguimos en una teleradiografía lateral. Vemos rizálisis apical irregular de la zona anterior, tampoco lo vemos en la radiografía panorámica, una rizálisis en bisel, ¿ya? Entonces, claramente, la información que yo veo en dos dimensiones para ortodoncia es muy poca. Y si vemos a nivel mandibular, lo mismo, paciente con las corticales óseas muy finas, vestibular y lingual. Vemos estos espacios periodontales engrosados, remodelados. Aquí puede ser que yo tenga o no tenga cortical vestibular. No se va a saber, ¿ya? Generalmente si yo tengo un corte de la cortical tan marcado, lo más seguro es que sí, efectivamente hay una dehiscencia, pero no es imagenológico el diagnóstico. Lamentablemente el diagnóstico de esto es si es que yo tengo una cirugía exploratoria o si clínicamente yo tengo una recesión. Si yo tengo una recesión gingival es porque he perdido la cortical vestibular a la pieza dentaria y la encía sigue al hueso. Aquí vemos la zona anterior de nuestro paciente y vemos cómo el morfotipo óseo es muy fino, especialmente en la zona anterior, el ancho vestíbulo lingual. Vemos casi ausencia o ausencia de las corticales óseas lingual y vestibular, remodelado apical horizontal, redondeado, ¿cierto? Que no es distinguible en dos dimensiones. Entonces, ese es el peligro o el riesgo de diagnosticar y de tratar pacientes de ortodoncia con imágenes en dos dimensiones hoy en día. Lo más seguro es que el tratamiento en dos dimensiones va a ser totalmente reemplazado por las imágenes en tres dimensiones, especialmente para evaluar pacientes en inicio de tratamiento o de retratamiento de ortodoncia, ¿ya? En la teleradiografía lateral, lo único que nos podría llamar la atención y hacer pensar que podríamos tener un morfotipo óseo más fino en la zona anterior es que esta gotita, que es el mentón, ¿ya? Incidido ortográficamente por el haz de rayo, es más fino, más estrecho en la zona de las raíces. Eso ya es un signo radiográfico que nos podría hacer sospechar de un morfotipo óseo más fino en la zona anterior. Y los espacios periodontales engrosados, por lo que yo he visto en las imágenes, también podría ser un signo de un morfotipo óseo fino. Vemos las imágenes en tres dimensiones que asustan un poco, pero tenemos que tener en cuenta que estas imágenes no son 100% reales, no quiere decir que en todas estas zonas yo no tengo hueso. Sabemos que el render 3D va a reproducir o va a hacer la imagen a partir de una escala de densidad de grises y si la escala determinada para poder hacer la imagen, si el hueso no está dentro de esa escala o una imagen no está dentro de esa escala, no se va a poder ver en mi render. Entonces, esta imagen sí me sirve para poder darme cuenta de que el paciente efectivamente tiene un morfotipo óseo muy fino, las raíces prominentes, podría ser que yo tenga varias piezas con fenestraciones o dehiscencia, pero tampoco quiere decir que todo eso esté ausente. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Donde vemos los molares y no vemos la relación real que tiene con la mandíbula, con la cortical mandibular. En este paciente, el doctor que lo estaba tratando estaba preocupado pensando que las raíces de los molares, como quería intruir, se le iban a intruir en el canal mandibular, porque está como sobreproyectado en el canal mandibular. Pero cuando vimos la tomografía, yo le dije, doctor, no se preocupe por el canal mandibular, pero sí preocúpese por la cortical ósea lingual, porque si usted intruye, va a perforar la cortical y la cortical se perfora, ¿ya? Tenemos aquí el conducto un poquito más caudal y vestibular, ya que por cosas de técnica en la panorámica se ve un poco más arriba sobre proyectado con las raíces. Aquí vemos un corte axial donde se ven el tercio apical de estas raíces prominentes por lingual
del reborde. Y este es uno de los casos más recientes, que extrañamente el paciente tenía una retroalveolar convencional, que nosotros por lo menos en Chile desde la pandemia vemos muy poco en las retroalveolares convencionales, y se ve esta lesión de límites netos corticalizados. Acto siguiente, piden una radiografía panorámica, que es lo que efectivamente tenemos que pedir después de tener una imagen, una retro que no vemos por completo y no podemos diagnosticar. Se ve esta imagen de límites netos, bien corticalizados, la forma media ovalada, no tan clara, y cuando nosotros vamos al combin, nos queda súper claro el diagnóstico, ¿ya? Eh, Esta es de las pocas lesiones que son patognomónicas, que en realidad uno puede decir que es un defecto óseo de Staffne, que es la glándula submandibular que tiene una prominencia o algo que generó esta concavidad en el hueso. Radiológicamente igual casi siempre se ve así de límites netos, muy corticalizado bajo el canal, pero el combin ya nos da la imagen más certera es casi un diagnóstico. Vamos a hacer un comparativo rapidito entre panorámica y senos maxilares, un estudio que hicimos con la mayoría de los radiólogos, ¿ya? De Beckmax, porque a mí siempre me llamaba la atención cuánto podemos diagnosticar de los senos maxilares en una panorámica. Bueno, 50 y 50. El 50% de las veces vamos a acertar y el 50% de las veces no. Entonces, claramente no es un diagnóstico muy certero, pero sí hay que mirar los senos maxilares de todas maneras y en el caso de que uno vea algo sospechoso, decir aparente y se sugiere o los radiólogos les van a sugerir complementar, ¿ya? Aquí tenemos senos maxilares bastante neumatizados, de transparencia dentro de los límites normales, que se puede ver perfectamente en el combin, ¿ya? Aquí ya tenemos en la panorámica un engrosamiento mucoso leve de un proceso inflamatorio, que en el combin también lo vemos con facilidad. En la panorámica alguien lo podría diagnosticar, ¿ya? Cuando tenemos estos engrosamientos mucosos en relación a todas las paredes, ya aquí no se ve, porque como afecta a una cara libre, en la radiografía panorámica no vamos a poder distinguir este engrosamiento mucoso asociado a una sola pared. Y claro, podríamos pensar que está totalmente velado, totalmente ocupado, o ni siquiera, o no verlo nomás. Aquí vemos el engrosamiento de alguna de las paredes del otro lado. Niveles hidroaéreos, ¿ya? En un momento yo siempre pensé que el nivel hidroaéreo era signo de sinusitis aguda. Dentro de las últimas clases que hice con el doctor Freitas, para tener sinusitis aguda necesito estas mucosidades o estas burbujas, ya no solamente el nivel fluido. Y también lo podríamos distinguir en una panorámica, los clásicos, ya, pseudoquistes antrales, ya que no, antes se llamaban quistes de retención mucoso, y no son quistes verdaderos, sino que es una se tapa una de las glándulas de drenaje y empieza a aumentar la cantidad de mucus y se acumula y eso en el tiempo se puede romper y libera agüita, ¿ya? Controlar solamente no tiene mayor trascendencia, pero lo podemos ver. Aquí tenemos una ocupación total y aquí tenemos una ocupación parcial y a nivel de la panorámica no podemos distinguir la ocupación total y la ocupación parcial. Sí se ve un poco más velado, pero no es algo así como a ciencia cierta de que uno pueda ver este grado de sinusitis que tiene el paciente. Y hay factores anatómicos que tenemos que considerar, por ejemplo, este cornete nasal inferior, que es muy prominente, que está proyectado con el seno maxilar derecho, y el seno maxilar derecho no tiene velamiento, pero aquí se ve bien más como más radiopaco, y es la proyección del cornete, ¿ya? Entonces ahí vemos que en realidad no es tan fácil diagnosticar con panorámica los senos paranasales. Este fue un paciente que derivaron porque pensaron que aquí teníamos patología, y con el combin se vio que eran las prolongaciones alveolares del seno maxilar
totalmente normal, pero en 2D nos podrían simular patología. Aquí vamos a ver otra parte, algunos hallazgos de importancia para que ustedes como colegas, que los que no son radiólogos, le- eh, se den cuenta de la importancia que es tener un informe radiológico, ¿ya? Porque hay cosas más allá que no, que como dentistas de cualquiera de las especialidades que tengan, no van a poder ver ni detectar, se les podrían pasar, y es peligroso tener imágenes no diagnosticadas. Este es un hallazgo, pero es un hallazgo que yo todavía no sé qué es. Ya pregunté por ahí a ayuda, pedí ayuda y en realidad me dieron un par de alternativas. Les comento, les cuento. Yo informé esta radiografía, que era un control ya de los implantes. Vemos que aquí tenía varias piezas que aquí ya no están. Y cuando estaba informando la radiografía, me encontré con esto, que si ustedes miran, tiene literal forma de hueso de pollo. Y yo dije, algo con cara de hueso de pollo ahí no existe. Así que puede ser que sea un artefacto imagenológico, el paciente se tomó la radiografía con el dedo, no sé, me pasé mucho rollo. Y empecé a averiguar en el centro si teníamos radiografías previas. Y efectivamente teníamos una radiografía previa que no había sido diagnosticada por mí y se ve el mismo hueso de pollo. Y yo dije, "Ay, qué ganas de tener un combi, no sé por qué, qué es esto, que no". Y menos mal este paciente, como era para implantes, tenía un combin. Así que le tomamos el combin y efectivamente lo que se ve es una calcificación bien densa, con forma literal de un hueso de pollo, ahí al lado lateral a la columna cervical, lateral a la vía aérea en el tejido blando. ¿Qué es? Si alguno de ustedes sabe qué es, me avisa, lo escribe en el chat, porque yo he preguntado a varios radiólogos con harta experiencia y a ninguno se nos ocurre muy bien qué podría ser, más que nada quizás una calcificación de algún músculo, de algún ligamento, pero no tiene mucho sentido la imagen. Bueno, tampoco tuve respuestas del colega que lo derivó y no sabemos qué es tampoco. Un La, doc- paciente, la doctora Alas comenta que si podría ser una calcificación del proceso estiloides, porque si pones otra vez la panorámica se puede ver la diferencia de la no es calcificación y la ubicación calcificación. del estiloide. En la panorámica se ve. Aquí está la apófisis de estiloides y la calcificación del estiloides tiene esta dirección. Claro, tenemos algunas calcificaciones del estiloides que es articulado y que son verdaderos falanges, ¿cierto? Que están articuladas en dos o tres segmentos, bien gruesas, pero no es la dirección, no es la posición y pasa mucho más abajo del yoides. Entonces tampoco es como la anatomía donde se debería unir el ligamento estiloyoideo. Yo no, de verdad, yo creo que él se comió un hueso de pollo y ese es mi diagnóstico. No se lo puse así, eso sí, al informe. Pero es bien interesante, es bien raro en realidad. Aquí vemos unas radiografías clásicas, ¿cierto? Una panorámica, teleradiografía lateral. No se ve nada raro, así evidente. Bueno, estas hiperdensidades, esas zonas más opacas, pero nada que uno diga que se pueda llamar la atención. Se tomó un combin ya para ortodoncia y cuando empezamos a recorrer, se ve esta zona, ¿ya? Que no está al otro lado, que es bastante asimétrica, ¿cierto? Pero en este caso vemos claramente que esto no es normal, ¿cierto? Y si uno no recorre el volumen completo y no tiene la expertise para poder ver y detectar esto, eh, es complejo porque a la medida que aumenta el volumen de adquisición y tenemos más estructuras que estamos viendo dientes, maxilar, mandíbula, senos paranasales, vía aérea, órbita, base de cráneo, se ve el encéfalo, ya de todo homogéneo, pero se ve. Y yo para estos casos pido ayuda al doctor Ilson Sepúlveda, que él es neuroradiólogo maxilofacial, es de los pocos neuroradiólogos que se capacitó y se educó en el extranjero, no en Chile claramente,
Y yo a él le pregunto todos estos casos porque no es mi expertise tampoco, pero tengo la precaución de preguntarle a él, de que él me dé las indicaciones de qué podría hacer y de decir qué es lo que debo sugerir al especialista para que evalúe mejor a este paciente, ¿ya? En este caso, esta lesión podría ser una lesión benigna, claramente por cómo desplazan las corticales y no las reabsorben. Aquí vemos, este es otro hallazgo imagenológico, ¿ya? De una patología a nivel del ápex, ya del peñasco del temporal. Aquí está, ahí está, ¿ya? Entonces, esto era para evaluar articulación temporomandibular, pero siempre hay que ver y mirar más allá, no nos podemos quedar solamente con lo que estamos evaluando, ya por eso es importante el informe. Esto, el diagnóstico presuntivo también dado por el doctor Ilson Sepúlveda, era un granuloma de colesterol y era indispensable sugerir la resonancia nuclear magnética. Otro hallazgo, ya, paciente también para evaluación de ortodoncia por asimetría, y se ve esta imagen que yo a simple vista pensé que podría ser una displasia fibrosa, ya por el tipo de densidad, no me calzaba la displasia fibrosa con esta forma tan irregular en los bordes y esta forma de generar calcificación. Le pregunté al doctor Ilson y él me dijo que podía ser eh, un meningioma intraóseo, ¿ya? O meningioma óseo. Acá hay un paper, ya que incluso en este paper hacen la comparación de que el diagnóstico diferencial o el diagnóstico presuntivo que más dan muchas veces es el de displasia fibrosa, pero vemos aquí cómo la imagen es bien parecida a la imagen que se ve en mi paciente, ¿cierto? Entonces, hay casos en los cuales nosotros tenemos que saber hasta dónde llega nuestro límite de nuestro conocimiento y tenemos que ser responsables, las imágenes vengan con sus informes. Aquí vemos otro hallazgo a nivel de tejidos blandos. La Irene, mi hermana, mañana va a hablar mucho más de esto, ¿ya? Son calcificaciones vasculares, pero no son las calcificaciones vasculares clásicas de los ateromas o de los flebolitos. Esto es otro tipo de calcificación vascular, ¿ya? Que mañana la Irene lo va a describir muy bien. Y que también es importante saber y conocer para que puedan orientar al paciente, porque en estos casos muchas veces hay que ver si el paciente tiene diabetes descompensada. Nos estamos encontrando con muchas calcificaciones de tejido blando, ¿ya? Y estas calcificaciones de tejido blando son rellenos estéticos, ¿ya? Que contienen hidroxiapatita, el Radies generalmente, que es la marca comercial. Entonces, también tenemos que poder diferenciar que esto no es patológico, sino que está asociado a un tratamiento estético. Y lo malo es que cuando uno les pregunta a los pacientes, el paciente uno le dice, oye, ¿usted se ha hecho algún tratamiento estético? Sí, me he puesto Botox. Y el Botox no genera ese tipo de imágenes, ¿ya? Pero claramente el paciente no sabe qué le hacen, no tiene idea que en vez de Botox, que como que todo lo estético para los pacientes son Botox, en realidad lo que ellos les pusieron es otro material y que tiene hidroxiapatita y que se va a ver en las imágenes. Eso, para que vayamos a hacer un break.